Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Comenzamos, amigos oyentes de NS Radio, un nuevo programa de Formadores en la Fe que además se acaba casi de estrenar. Este es el segundo programa en el que nos encontramos con ustedes porque hemos empezado un curso, como explicábamos en el primer programa, dedicado a todos aquellos que quieren poner en práctica el mandato del Señor: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las gentes. Empezando por uno mismo, conociendo mejor el catecismo, la enseñanza de la fe cristiana y después haciendo partícipes de esa enseñanza y de ese amor de Dios del que nosotros nos sentimos llenos a todos los que están con nosotros y cada vez irradiando más ese radio de acción que cada vez sea más grande hasta llegar al mundo entero como Jesús nos lo dijo. Por eso hemos empezado este cursillo de catequistas radiado que queremos compartir con todos ustedes. Y para eso tenemos aquí a nuestra alumna aventajada, la hermana Estrella Muñoz, que les representa a todos ustedes y que va a ser la voz de los oyentes que nos quieran escribir preguntas, sugerencias, inquietudes sobre el catecismo. Tenemos también a Raúl García en el control, gracias al cual es posible este programa, y la hermana María Esther García, quien les habla. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de continuar este cursillo. Yo la verdad es que estoy muy entusiasmada y espero que también nuestros amigos que nos oyen ya estén, como tú decías el programa pasado, con su libreta, con su boli o su lápiz para tomar nota de todo lo que digamos, porque este programa tiene esa virtud que tú decías ahora. Seguramente que va a ser un programa que va a multiplicar el amor de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir todos en formadores en la fe. Bueno, pues empezamos la primera lección. ¿Qué les parece? Hicimos la introducción la semana pasada de el porqué, el objetivo de este curso, a quiénes iba dirigido. No excluimos a nadie, todos los que tengan deseos de poner este mandato en práctica y de ser evangelizadores tienen su sitio en este curso radiado de catequistas. ¿Y por qué era importante? También hablamos de sus contenidos, hicimos una mención muy general por encima de los contenidos de este curso. Hermana María Esther, yo como ya estoy, tú decías alumna aventajada y eso, bueno, por lo menos con muchos deseos de recibir el curso y de poderlo compartir, sí. Entonces yo me adelanto a preguntarte, ya que vamos a ver un cursillo de formación de catequistas, quizá lo más importante es conocer nuestra herramienta de trabajo, saber qué es el catecismo y que lo tengamos claro, porque claro, esa es la materia con la cual vamos a educar, digamos. Es una palabra que usamos y quizás a la hora de que alguien nos pregunte qué es o de definirla nosotros mismos, pues no lo sabríamos hacer correctamente. No es nada difícil. Es una palabra griega, catecismo, una palabra griega que significa hablar o enseñar en voz alta o desde lo alto. Y esta palabra hoy se usa en 3 sentidos. Cuando nosotros decimos enseñamos el catecismo, es la enseñanza de viva voz, lo que estamos haciendo ahora en el curso. Vamos a enseñar el catecismo a los catequistas, a los que lo reciben. Por lo tanto, en este sentido es la enseñanza de viva voz, o bueno, también puede ser por escrito. O por radio. O por radio, exactamente. Televisión, ahora ya hay tantos medios, de la religión, de las verdades de la fe católica. Pero también el catecismo es el libro, que lo tiene aquí nuestra hermana, y ojalá que en todas las casas de los católicos, de los verdaderos hijos de la Iglesia, existiera el catecismo de la Iglesia católica. El libro, como tal, físicamente también se llama catecismo. Ya tenemos 2 sentidos. La enseñanza que está dentro, que se hace de viva voz,
normalmente, y el libro. Y la verdad misma que está contenida en este libro o que se expone en esa enseñanza también se llama catecismo. A veces decimos, ¿no? ¿Os acordáis que el catecismo enseña que Sí. tal y tal, que hay 3 personas y un solo Dios? Bueno, es otro sentido, otro pequeño matiz de la misma verdad que enseña. Así es. Uh-huh. Hermana, este primer significado de enseñanza es el más común, pero podríamos advertir que en este caso estamos hablando de una enseñanza especial. Claro, porque el catecismo no solamente quiere enseñar a la mente. Esto los catequistas a los que queremos formar a través de este programa, este curso radial, es de una capital importancia. No queremos hacer grandes eruditos, grandes teólogos o filósofos de la religión, no. Sí es necesario un saber, es necesario un estudio, una erudición, que es una palabra que significa un estudio más profundo, lo veremos cuando hablaremos de las cualidades del buen catequista, Uh-huh. pero no es solo instruir la mente, sino que el catecismo quiere instruir toda la vida, es la educación de toda la vida, no solamente quiere meter en nosotros o en los catecúmenos unas ideas, unas convicciones, no, sino transmitir en realidad la enseñanza de toda una vida para poder conducirnos a un buen obrar y al ejercicio de la virtud. Por eso, cuando uno dice qué es la religión católica o bueno, justamente qué enseña el catecismo, que son esas verdades de la religión. Bueno, no es una ideología, no seguimos un partido político, no. En realidad seguimos a una persona que es Jesucristo, que está vivo y que obviamente nos ha dejado en depósito unas verdades de fe que debemos conocer, debemos profundizar. Hace poco escuchaba en una conferencia que el católico de hoy no solo debe tener un saber doctrinal, sino que debe incluso también profundizar en un saber científico o teológico o filosófico de las cosas. No vale ahora decir, bueno, no se puede abortar porque el aborto es pecado. No, hay que saber decir cuál es el fundamento, cuál es el argumento, por qué la Iglesia enseña que eso no se debe hacer. Y porque la ciencia lo sustenta también. Exacto. Entonces, este es el deber del catequista, estar muy bien formado para argumentar esas verdades que nos enseñan de manera que no quede solo en una enseñanza, como digo, a nivel de mente, una mera enseñanza, doctrina intelectual. Que mucha gente se piensa que el catecismo es repetir como una cotorrita y esto puede ser una visión muy a un niño a lo equivocada. mejor de 5, 6, 7 años que está aprendiendo a escribir y que solamente puede memorizar bien, y conforme vaya creciendo, nosotros le iremos desarrollando estas verdades. Pero sobre todo los catequistas que den a catecumenado adultos deben saber argumentar y sobre todo ver sobre eso, que sea una vivencia existencial, que estas enseñanzas como que comprometan toda mi vida, ¿no? Porque y que haya un cambio exacto. para bien, para bien. Mira, un ejemplo muy sencillo. Si hay 2 catequistas y el primero habla muy bien, explica perfecta la doctrina, pero no logra con esta mera explicación mejorar a sus alumnos. Y tenemos otro catequista que, bueno, quizá no expresa con tanta, no sé, erudición o con tanta floritura en sus palabras esas mismas verdades, pero resulta que es una persona de vida interior, es un alma virtuosa, da buen ejemplo y con esa convicción con la que él dice las cosas, aunque no le salga tan bonito como al primero, porque no es tan intelectual, quizá pues es un poco más corto de inteligencia. O más tímido. Más tímido, pero con ese fervor con el que exhorta a los niños o a los jóvenes adultos, a los catecúmenos, invita y atrae a la virtud y sus niños se vuelven mejores, se acercan con frecuencia a la iglesia porque lo ven a él en la iglesia, lo ven rezar y oran con más fervor, con más gusto, pues como catequista el segundo vale mucho más que el primero. Más que el que tenía a lo mejor solo erudición, solo esa claro. erudición. No quiere decir que no el segundo sí también debe tener un mínimo de erudición, pero como si te fijas, lo que queremos dar a entender o enfatizar
es que no solo el catecismo es una mera enseñanza intelectual. Con eso no vamos a cambiar las almas, no vamos a traerlas a Dios, sino que debe ser también una convicción interna. Y te pongo otro ejemplo. Tenemos 2 niños y supongamos que uno sabe de memoria todo el texto de las Tete, por ejemplo, que es el típico libro de catecismo de antaño, ¿no? De nuestros y que padres. todos deberíamos saber. Claro, ahí está como el resumen de toda la doctrina cristiana. Perfecto. Lo sabe de memoria, lo entiende, pero resulta que su vida, pues, no corresponde a ese texto, a las enseñanzas de ese texto. Y supongamos que tenemos otro niño, bueno, que bien se lo sabe, aunque no recuerda todas las palabras, quizá le cuesta un poquito más, pero ese niño sí que se esfuerza por ser mejor, por poner en práctica lo que ha estudiado, por ser fervoroso, por imitar estas verdades que está estudiando. Bueno, podemos decir que este niño se ha tomado más en serio la enseñanza del catecismo, está haciendo en él más efecto, está de verdad asimilando ese catecismo. Hermana, perdona que todo esto que estás diciendo me hace pensar en a lo mejor la necesidad de enfatizar en la piedad, tanto del niño como del catequista, porque claro, lo que decías al principio, estamos tratando de una enseñanza que va a transformar toda una vida. Y entonces esa piedad, esa unión con Dios es la que le va a dar como a lo mejor fundamento, ¿verdad? Y esto le toca al catequista. Y no vale decir del catequista, ay, es que estos niños son tan revoltosos, ¿cómo voy a sacar yo de aquí buenos cristianos? ¿Sabes una anécdota que a mí me impactó mucho cuando la leí? Le preguntaron un día a Miguel Ángel, al famoso Miguel Ángel, hacía estas estatuas, bueno, en Moisés, etcétera, ¿no? Y le pregunta, la piedad preciosa, le preguntaron, ¿no? ¿Cómo haces, Miguel Ángel, para producir estas estatuas que están llenas de vida? Dicen de Moisés que falta darle un toque y decirle, ¡habla! De tanta viveza. Y dijo Miguel Ángel, no, las estatuas están ya en el mármol, hay que sacarlas. Este ejemplo nos puede servir también a nosotros, los catequistas. Esos niños, esos jóvenes o adultos que tú vas a catequizar o que estás catequizando, amigo oyente, son como el mármol, es la materia prima. Ya está dentro ese hombre de bien, ese héroe, ese santo, esa persona virtuosa, ya está ahí. El trabajo del catequista, ¿cuál es? Sacarlo. Sí, esa obra maestra ya seguramente estará allí. Está ahí porque Dios ha puesto en el alma de cada persona pues esa semilla de vida eterna. Todos somos capaces de la santidad. Bueno, la tarea del catequista es intentar, pues mediante el conocer, por supuesto, pero mucho más por su probidad de vida, su ejemplo, su virtud, la oración por los catecúmenos, etcétera, sacar de ellos lo mejor de sí. Lo mejor, que Dios ya lo ha puesto ahí, como tú decías. Hermana, esto me hace pensar en los sistemas educativos de hoy, en la escuela de hoy, que se ha querido sacar a Dios y bueno, qué daño se puede estar haciendo, porque realmente Dios es el que va a sacar lo mejor de esos niños, de esas personas que se están educando, ¿no? Exactamente, como digo. Y bueno, en esta tarea, porque entonces ante este desafío, alguno que puede escuchar y que ya se traía su libro, su lápiz y que estaba todo entusiasmado, de repente dice, uy, esta tarea me parece que es muy ardua para mí, quizá yo no estoy preparado para esto. No, mucha confianza. Lo decíamos en el primer programa y lo repetiremos durante, creo que casi todos los programas de este curso. Es un equilibrio. Decía San Ignacio, trabajar como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios, sobre todo el éxito. A nosotros, catequistas, nos toca poner el esfuerzo de preparar bien la clase, de conocer al catecúmeno, de tener yo e intentar esforzarme en adquirir las cualidades de un buen catequista, que las comentaremos, pero después todo ese trabajo se lo tenemos que dejar al Señor. Y como esa frase que tú me hiciste recordar en el primer programa, la educación es empresa de corazones y del corazón solo Dios es dueño. Y ese dueño es el más interesado en salvarlos a estos catecúmenos. Por lo tanto, pues tengo el gran aliado que es el mismo Dios. En realidad yo solo debo secundar su acción, poner a disposición de los catecúmenos, de los niños, jóvenes o adultos a los que voy a catequizar, todo ese arsenal maravilloso de la misericordia de Dios
que nos da la Iglesia y, bueno, todo esto se dará como por añadidura, podríamos decir, ¿no? Así es. Si nosotros dejamos de un lado el catecismo, no sabremos qué medios adoptar para hacer buenos a estos niños. Por ejemplo, quiero decir que si queremos basar nuestra enseñanza en una mera enseñanza humana, pensando que a lo mejor las verdades de la fe, pues como que no Que han tienen pasado de han moda. pasado de o moda, no tiene tienen tanta tanta fuerza. garra, no es mejor hablar de, no sé, de virtudes activas, de O de valores. Dicen valores hoy, humanos. valores como de modo muy neutro. Claro, sin pues, poner a Dios. ¿qué pasa? Que no le daremos la sustancia. Esto parece que entretiene un rato. O bueno, nos pasamos en las clases de catecismo poniendo películas a los chicos, haciendo muchos juegos, y a través del deporte y de la música los vamos a entretener y los vamos a atraer. No nos dejemos engañar por este lazo. Por ejemplo, si nosotros no les hablamos de la dignidad humana, pero la dignidad humana no solo con una visión meramente terrenal, sino Claro. cuál es la verdadera dignidad humana de un niño pequeño, de un mayor, el que es hijo Somos de hijos Dios. de Dios, claro que sí. Si yo no les explico eso y les hablo simplemente de eso, de una dignidad humana, pues como que tenemos derechos o pues no sé, algo así como hace la ONU, pues no les calará, no tomarán ese término como en toda su riqueza. Yo qué sé, no les vamos a hablar de la teoría de Kant. No son esos los temas que, aunque esté muy de moda en las universidades de hoy, pero en el catecismo hay que hablarles a los pequeños y a los grandes, a todos, de Dios. Esas verdades que sí, son sencillas, a lo mejor parece que no tienen garra, pero atraen por sí mismas. Si yo las sé presentar de una forma atrayente, interesante. Está prohibido aburrir en una clase de catecismo, porque Dios no es aburrido, pero bueno, eso le toca al catequista hacerlo interesante, ver de qué manera meter estas verdades de fe de siempre, pues que Dios es eterno, que todo lo ve, que nos premia y nos castiga, que existe una ley, que nos ofrece los sacramentos para fortalecer nuestra voluntad y para llevarnos al cielo. Pero todo esto yo tengo que saber presentarlo en una bandeja, esto que es oro, la manzana de oro, presentarlo en una bandeja atrayente, interesante, pero sin mermar o degradar esas verdades de fe. Porque si no, si le quito ese contenido sustancia, en el fondo voy a dar un catecismo aguado, podríamos decir, que no transforma la vida. Que ni transforma y que ni agrada. Entretiene un rato, pero no... Hermana, yo, si me permites aquí algo de la propia experiencia, Claro yo que sí. he dado algunas clases de catequesis y se nota mucho cuando uno intenta como quitarle esa fuerza. Inclusive lo escuchaba también en una clase que compartimos aquí en casa, que si tú empiezas a quitarle al Evangelio esa fuerza que él ya tiene de por sí, intentando adaptarlo de una manera un poco sana, pues va a perder esa fuerza que tiene de dar vida, porque es que a veces uno tiene miedo. A mí me ha pasado, sobre todo con adolescentes o así, como ya tienen ideas fuertes que el mundo les ha ido dando, mucha corriente en contra, a veces uno se siente como en una encrucijada de querer decir algo que es muy fuerte, que va completamente en contra de lo que ellos ya tienen preconcebido, lo que les han dicho en el colegio o en la universidad, y está uno con ese temor a veces, y hace falta orar, pedir al Espíritu Santo fuerza, porque uno tiene miedo a veces de decir cosas que sabe que de momento van a herir al que me está escuchando, porque luego uno ve una respuesta positiva, porque la verdad siempre convence, ¿no? Siempre atrae. Pero me ha pasado mucho el encontrarme como en esa encrucijada. Bueno, me alegro que hayas dicho esta como alumno. Yo creo que todos los oyentes que están, y sobre todo los que ya han tenido experiencia de dar catequesis, hablar del catecismo, estarán de acuerdo contigo. Todos lo hemos experimentado. Es como esta tentación de decir, es que si yo digo esta verdad así tal cual, se me va a ir la gente. Incluso los mismos sacerdotes pueden tener este miedo, este temor de decir, es que se me van a ir los feligreses si yo predico el Evangelio pues con toda su... O sea, sin glosa, ¿no? Sin arrancar páginas. Pero, como digo, aquí hay que tener un equilibrio. La doctrina debe estar intacta,
porque ese depósito nosotros lo hemos recibido. Esto lo dice San Pablo en su carta, creo que no recuerdo ahora si es a Timoteo o a Tito, pero le dice esto, que conserve ese depósito de la fe, que a nosotros no lo hemos inventado, se nos ha sido dado, se nos ha legado este precioso tesoro y a su vez tenemos que saber transmitirlo y transmitirlo tal cual, con fidelidad. Pero eso no quita que nosotros en la forma de hacerlo, como vuelvo a repetir, no lo hagamos atrayente, interesante. Y por eso en el catequista lo primero que tiene que haber es un gran convencimiento de estas verdades. Sí. Si yo mismo, decía San Alberto Hurtado, Un gran si catequista, exacto, un gran catequista y además formador de catequistas también. Sí, y estuvo en la Acción Católica, con jóvenes trabajó y conocía toda la problemática de los adolescentes y los jóvenes, de los universitarios, con todas sus rebeldías, etcétera. Sí. Y además es un hombre que es de los tiempos modernos, creo que murió hacia el año 1942 o 45. Por lo tanto, cercano a nuestro mundo de contradicción y de tantos conflictos. Y sin embargo, él decía, si yo no estoy enamorado de Cristo, no se van a enamorar mis jóvenes de Cristo. Sí. Y entonces a veces uno tiene que poner la mano en el corazón cuando veo que los demás no se mueven o no mejoran, etcétera. Bueno, preguntar, ¿yo estoy convencido de estas verdades? ¿Es verdad que a mí esto me hace feliz? Estoy convencido no solo de que a mí me hace feliz, sino de que la gracia de Dios tiene poder absoluto para transformar los corazones. Si yo estoy convencido de eso, ese convencimiento lo voy a transmitir. Si yo de verdad vivo la alegría de la esperanza que trae el Evangelio, de esa misericordia de Dios, pero sin arrancarle páginas al Evangelio, con todas sus páginas, que es vivible y creíble, y yo con mi vida lo hago más creíble y más vivible, esas personas lo van a notar, van a ser más atraídos. Y te diré una cosa, porque también muchos pueden decir, hermana, yo ya he sido catequista desde hace muchos años y la experiencia que tengo es que hacen la primera comunión y es la primera y la última, por ejemplo. Y desaparecen. Desaparecen. Entonces, que uno se ha esforzado y, bueno, has dado el catecismo, les has intentado inculcar todas estas verdades, un buen ejemplo de vida. Pero al final se ha torcido. Al final se han torcido. Incluso conozco a algún alumno que ahora es un pecador empedernido, que sea... Bueno, bien, eso no es una razón suficiente para decir que no se expliquen así las verdades de la fe. Porque... por lo menos, y eso sí, que esto lo sabremos pues cuando todos muramos en el día del juicio, vamos a saber que al menos esas enseñanzas que tú, catequista, intentaste inculcar en el corazón de estos niños, de estos jóvenes, sí quedaron en su corazón. Y al menos les quedará como el remordimiento de que si se han torcido de esa doctrina y no la están cumpliendo, no están en el camino correcto. Y quizá, y seguramente, y esto lo veremos en el cielo, ojalá cuando estemos allí, si Dios quiere, que gracias a esas enseñanzas que tú le diste y obviamente de tu oración, quizá pues creó en ese remordimiento en él, no le dejó en paz con el pecado y tarde o temprano esto lo llevará y lo conducirá de nuevo al arrepentimiento y al bien. A lo mejor en el último momento de su vida. Qué bien. Se conocen casos de personas que han estado muy, muy, muy empecatadas y después, en el último momento, Dios por su misericordia ha acercado a ellos un sacerdote, alguna persona que les ha recordado los momentos, por ejemplo, de su primera comunión, esas oraciones que ellos, esos antes momentos que vivieron, que a lo mejor su abuela o su catequista le enseñó. Y recordando que en esos momentos ellos sí eran felices, les había dejado todo un recuerdo agradable y viendo ahora su vida de pecado, han vuelto a Dios. Por lo tanto, amigo catequista que me estás oyendo o futuro catequista, no te desanimes. Siembra, pero siembra grano. No siembres un grano que no va a tener fuerza. El Evangelio es la semilla que tiene una fuerza arrolladora en los corazones, porque, bueno, tenemos que verlo en los primeros apóstoles. Unamos a esa enseñanza nuestro ejemplo de vida,
nuestra virtud y sobre todo nuestra oración y sacrificio por los catecúmenos y veremos el fruto. Hermana, de todo esto que hemos hablado hoy, a lo mejor podemos dejar un consejo práctico para nosotros los que nos estamos formando en este curso de formadores en la fe. Tú como alumna, ¿qué propósito, qué enseñanza te ha dejado esta primera clase de catequesis? Bueno, a mí lo que más me ha marcado hoy es el pensar la necesidad del propio convencimiento, porque, como lo decías al principio de este programa, el catecismo está destinado a cambiar una vida. Entonces, claro, lo que tú nos acabas de explicar, si yo no estoy convencida completamente, no voy a poder transmitir eso a mis alumnos. Así que yo abogo por ese propósito, de que intentemos todos esta semana trabajar más en ese convencimiento de Cristo. Y para eso la oración. Pedid y recibiréis. El que no tenga ese convencimiento, que se lo pida al Señor cada día y el Señor nos lo dará para poder después transmitirlo. Amigos oyentes, les hemos dejado una tarea para la próxima semana. Estaremos con ustedes, Raúl García, la hermana Estrella y la hermana María Esther que les habla, en otro nuevo espacio de este cursillo Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.